Verdad con caridad. Enseñanza de nuestro obispo Monseñor Miguel Fernando González. Reflexión semanal. Bienvenidos, queridos amigos, a nuestro programa Verdad con Caridad. Con cierta frecuencia se escucha hablar de la sanación intergeneracional o del árbol genealógico. Son ideas un poco extrañas que vienen a meterse en el mundo de lo espiritual y de lo religioso, pero que no tienen mayor fundamento y que lo que hacen es confundir las verdades de fe que han sido reveladas por Dios, en las cuales nosotros creemos con toda fe y confianza. Por eso, quisiera comenzar, como siempre, de mano de nuestro catecismo de la Iglesia Católica, hablando de lo que es el pecado, porque si vamos a hablar de sanación intergeneracional, o sea, consecuencias de los pecados de los antepasados que vienen a causarnos males a nosotros, veamos qué es exactamente el pecado. El pecado es un pensamiento, palabra, obra u omisión que libremente, voluntariamente uno hace sabiendo que está mal y con ello ofende a Dios. Uno no peca sin darse cuenta, uno no peca cuando está dormido, cuando es inconsciente, sino que es un acto del cual uno es responsable porque uno ha elegido libremente hacerlo. La revelación contenida en la Sagrada Escritura comienza precisamente por hablarnos de ese estado original de amistad con Dios en que vivían nuestros primeros padres, representados en Adán y Eva, los primeros humanos que estaban allí haciendo parte de la creación divina. Dios creó cielos, tierra, animales, plantas y pone al hombre y a la mujer y los coloca en medio del paraíso, significando el orden, la belleza en que existía esa creación y la amistad con que vivían Adán y Eva. Decía que, dice en ese lenguaje poético típico del Génesis, que Dios todas las tardes bajaba a hablar con ellos y se llenaba de gozo, como un padre habla con sus hijos pequeños. En fin, Adán y Eva vivían en perfecta amistad con Dios porque hacían siempre lo que Dios quería de ellos, cumplían su razón de ser, libremente, queriéndolo hacer, agradeciéndole a Dios todas las bondades que recibían. Sabemos entonces que en cierto momento y por instrucción de un ser espiritual a ellos, no por pura iniciativa de Adán y Eva, sino porque viene el demonio y los engaña, terminan desconfiando de Dios. Que eso es, el pecado es desconfianza de la bondad de Dios. O también soberbia, es decir, Dios me dice esto, pero yo como que no le creo, voy a hacer otra cosa. Ese pecado, que llamamos pecado original, lo cometen los primeros humanos que existen en la historia. Por lo cual, y gracias a la explicación que nos va dando la Sagrada Escritura, no solamente allí en el Génesis, sino posteriormente y especialmente en el Nuevo Testamento, donde dice que por el pecado de un solo hombre, toda la humanidad pereció, y por la salvación de un solo hombre, en este caso Cristo, toda la humanidad se salva, nos muestra las consecuencias de esa desobediencia inicial de Adán y Eva, en donde no solamente ellos pecaron y ofendieron a Dios y se alejaron de la voluntad de Dios, sino que en tanto que eran la representación de toda la humanidad que había sobre la tierra, entonces las consecuencias recaen sobre toda la humanidad. Por eso decimos que el pecado original lo hemos recibido sin haber cometido nosotros ningún mal. Veamos cómo lo dice claramente el Catecismo de la Iglesia Católica. Numeral 405. Aunque propio de cada uno, el pecado original no tiene en ningún descendiente de Adán un carácter de falta personal. Es la privación de la santidad y la justicia originales. Pero la naturaleza humana no está totalmente corrompida, está herida en sus propias fuerzas naturales, sometida a la ignorancia, al sufrimiento y al imperio de la muerte e inclinada al pecado. Bueno, queda herida, queda debilitada, queda como enferma la naturaleza humana, porque esos primeros
nuestros primeros padres, los primeros humanos, decidieron no hacer caso a Dios. Por lo tanto, la humanidad entera pues queda como debilitada por ese actuar indebido, por ese uso incorrecto de la libertad de ellos. Tiene consecuencias para todos. O sea, la humanidad rompió relaciones con Dios, o rompió las buenas relaciones que había con Dios, por decirlo en un lenguaje figurativo, como sucede entre dos países que entran en enemistad, entonces rompen relaciones. Pues igual pasó entre la humanidad, en este caso representada por Adán y Eva, y Dios. Dado que ese daño, esa ruptura de relación no era absoluta, ¿no?, sino que era pues el debilitamiento de hacer el bien y hacer siempre la voluntad de Dios, pues entonces vienen pues los sacramentos y toda la obra redentora de Jesucristo nuestro Señor, que nos llama a la santidad perfecta. Y por eso pues le damos gracias a Dios que nos libre de esas consecuencias del pecado original y nos dé fortaleza para no cometer pecados personales. Ese pecado original es el único que nosotros recibimos como consecuencia, que, como lo dice bien el catecismo, no es un acto cometido, sino un estado de alejamiento, de distanciamiento, de debilidad ante la gloria de Dios. Y es sanado con el bautismo. Y listo. De ahí en adelante el ser humano solamente responde por las acciones que él hace. No podemos echarle la culpa de nuestras desgracias a los pecados que han cometido nuestros antepasados, como si por la sangre se van pasando los males y los daños y pasan de una generación a otra, y entonces los pecados de nuestros antepasados vienen a comunicarnos imperfecciones, daños, y nos hacen sufrir consecuencias nefastas por esos pecados que hace años los que nos antecedieron pues realizaron esos pecados, y no nosotros. No tiene sentido pues decir que nosotros estamos sufriendo inexorablemente unas consecuencias de los malos actos de otros. En ese sentido espiritual no está bien explicado y no es posible, no tiene fundamento decir que los pecados de los abuelos y tatarabuelos vengo yo a sufrir sus consecuencias. Ellos no me transmiten esos pecados. Es sorprendente escuchar cómo personas hoy en pleno siglo XXI creen que algunos de sus males, de sus enfermedades físicas, son causadas por maldiciones que vienen de generaciones anteriores, o sea, que los pecados o faltas de personas de tiempos anteriores, de su árbol genealógico, vienen a causar consecuencias incluso físicas hasta el día de hoy, como si el pecado se transmitiera genéticamente. Eso pues no tiene ningún fundamento. En cambio, podemos pensar en algo que tiene mucho más sentido espiritual y mucho más fundamento teológico. Las miserias que vienen del pasado no son necesariamente una desgracia, porque se pueden asumir con humildad, sabiduría y espíritu de reconciliación, y de esa manera podemos nosotros crecer en santidad, convirtiéndonos nosotros en instrumentos de paz. Es en nuestra mente, en nuestro corazón, nosotros libremente quienes asumimos, sean cosas, bendiciones y cosas buenas que nos agradan, o sean de esas bendiciones que a veces nos cuesta, dificultades, enfermedades, cosas que aparecen de repente y que no nos gustan, y lo asumimos en nuestro corazón, en nuestra alma, y con la gracia de Dios lo transformamos en instrumentos para el bien, nos llenamos de paz, ofrecemos a Dios esas dolencias, esas dificultades, y vamos creciendo en santidad. En otro sentido, en un sentido digamos social, obviamente que sí. Por ejemplo, un padre, un papá, un padre de familia que pues se emborracha, da mal ejemplo, causa violencia, causa un mal ambiente en el hogar, pues obviamente que el pecado de ese padre va a traer malas consecuencias de tipo afectivo, de tipo psicológico, de incluso espiritual, en el sentido de que van a haber niños angustiados, miedosos y con muchas consecuencias. Pero eso es una consecuencia social externa, no es que interiormente yo esté sufriendo consecuencias de los pecados de mis padres, si los hubiera.
Cada uno responde por sus propios pecados. Cuando le preguntaron a nuestro Señor por un enfermo, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Y entonces dice, no, ni él ni sus padres, sino lo que él está viviendo es para la gloria de Dios. O sea, cada uno responde por sus propios actos. No nos dejemos confundir por estas ideas de la nueva era que vienen a decir que hay que cortar unas cadenas del mal que vienen desde nuestro árbol genealógico y que hay que ir sanando ese árbol genealógico. Otra cosa distinta es orar por el eterno descanso de nuestros abuelos y tatarabuelos y toda la gente que haya venido antes. Entonces eso sí tiene un sentido verdaderamente bueno y correcto, orar por ellos, pero no sentirnos encadenados y echarle la culpa de nuestros males a unos supuestos pecados que ellos cometieron. El Señor los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Verdad con caridad. Enseñanza de nuestro obispo Monseñor Miguel Fernando González.